Donald Trump ha vuelto a sembrar el miedo en los mercados. Y sí, como lo viste, Bitcoin y todo el mercado cripto corrigieron hace unas horas. Amenaza con adquirir Groenlandia, amenaza con imponer aranceles a Europa en unos días. Vamos a hablar de ello hoy porque quizás estemos a las puertas de una nueva guerra comercial que podría estallar entre Estados Unidos y Europa. Pero antes de hablarte de estos eventos importantes, otro acontecimiento muy relevante. Este jueves a las 21:30, anótalo en tu agenda y en menos de 72 horas realizaré junto a mi equipo uno de los directos más importantes del año 2026. Esto tendrá lugar en el club. Y como todos los jueves, estaré en directo con los miembros. Y durante este directo excepcional voy a hablar primero del giro estratégico que he decidido tomar. También hablaré de mi estrategia global a adoptar ahora, de mi distribución entre Bitcoin, Ethereum y sobre todo de las altcoins, así como de toda mi estrategia precisa sobre las altcoins para hoy y para las próximas semanas. Así que también daré consejos sobre cómo evitar las trampas clásicas del mercado, sobre todo porque en este momento hay muchas. Y también abordaremos la lectura macroeconómica y geopolítica y cómo precisamente no verse afectado hoy por el mercado y sobre todo en lo que respecta a su cartera. Y por supuesto, también habrá una sesión de preguntas y respuestas abierta, donde los miembros también podrán hacerme todas las preguntas que deseen. Así que si quieres asistir a este live excepcional, este jueves a las 21 horas, pon ahora la palabra Live Club en los comentarios junto con tu motivación y sobre todo presenta tu candidatura ahora en el enlace disponible en el comentario fijado y también en la descripción. Así que nos vemos el jueves. Y ahora hablemos del movimiento brusco que sorprendió a bastantes inversores anoche. Porque lo que pasó fue que en cuanto abrieron los futuros estadounidenses, Bitcoin se puso en rojo, debido a las crecientes tensiones entre Estados Unidos por un lado y la Unión Europea, y el mercado cripto reaccionó instantáneamente, porque Bitcoin, como viste, cayó $3,600 en una sola línea recta, lo que desencadenó una ola de liquidaciones que arrastró en esa ola más de $546 millones en posiciones largas. Y esta noche, en apenas 90 minutos, casi 130 mil millones se esfumaron de todo el mercado cripto. Y lo que hace que este episodio sea aún más significativo es que Bitcoin no logró asegurar su cierre semanal por encima de los $94,000. Te lo mencioné en los resúmenes diarios la semana pasada, pero era un nivel clave del que habíamos hablado en los últimos días y que representaba un umbral psicológico que había que mantener, absolutamente necesario para conservar una dinámica alcista propia. Así que aquí no hay una ruptura estructural, al menos por ahora, pero hemos tenido un recordatorio violento e importante de lo que un mercado ultra sensible al contexto macro puede hacer en cuestión de minutos. Fuimos testigos de ello. Y también veremos que el oro y la plata subieron directamente después de eso. Continuamos con un anuncio que literalmente ha acelerado la escalada geopolítica. Se trata de Donald Trump, quien acaba de anunciar una nueva serie de aranceles aduaneros, pero esta vez con un objetivo totalmente asumido, es decir, ejercer presión para comprar Groenlandia. Y aquí ya no se trata en absoluto de política comercial clásica, porque los aranceles se convierten en una herramienta de negociación geopolítica directa y a partir del 1 de febrero simplemente anunció un impuesto del 10% que afectará a varios países europeos. Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia. Y si no se llega a ningún acuerdo antes del 1 de junio, estos aranceles aumentarán al 25% y se mantendrán hasta que se cierre un acuerdo. Así que para los mercados este tipo de anuncio del estilo más aranceles en abril de 2025 no puede ser pasado por alto, sobre todo porque la historia muestra que las tensiones comerciales funcionan como un interruptor. Es decir, todo va bien hasta que de repente todo se descontrola. Y este nuevo episodio nos recuerda que la geopolítica ha vuelto a ser un factor clave en la valoración de los activos de riesgo, como el sector de las criptomonedas. Y en un entorno donde precisamente la incertidumbre aumenta, la volatilidad puede regresar muy rápido. También dará un discurso el miércoles
También te hablaré de ello en los resúmenes diarios. Y seguimos precisamente en esta espiral de cierta tensión, pero esta vez del lado de Europa, porque ha decidido responder. Porque la UE prepara una represalia que podría llegar hasta los 100.000 millones de dólares en aranceles y restricciones que pueden apuntar directamente a las empresas estadounidenses. Esta vez. Así que se trata de una verdadera contraofensiva económica. Y como siempre ocurre con las guerras comerciales, el primer activo afectado es el riesgo. Y Bitcoin puede tambalearse al principio, como vimos esta noche, porque este tipo de anuncio provoca sistemáticamente, incluso de manera instantánea, una retirada de liquidez y un aumento de la volatilidad. De hecho, lo vimos tanto con Bitcoin como con el oro. Bitcoin corrigió y el oro se disparó directamente. Así que ambos están íntimamente ligados. Pero el peligro no es el anuncio en sí, sino lo que ocurre si la escalada se prolonga en el tiempo, porque cuando las tensiones comerciales persisten, siempre terminan afectando a las divisas y a las perspectivas de crecimiento y sobre todo a la confianza global de los inversores que empieza a disminuir, volviendo poco a poco. Y por ahora, los mercados se mantienen bastante tranquilos. Hoy es el día de Martin Luther King, así que los mercados están cerrados, pero tenemos aquí amenazas por valor de 100.000 millones, y ese es un nivel que cambia los comportamientos. Y cada cambio de comportamiento siempre termina reflejándose, tarde o temprano, en la acción del precio del Bitcoin. Y también parece que vamos a ir aún más lejos en esta historia, porque después del anuncio impactante de Donald Trump sobre los aranceles relacionado con Groenlandia, tenemos a Emmanuel Macron que acaba de pedir a la Unión Europea que active su arma comercial, la más poderosa, es decir, la anticoerción. Entonces, en términos simples, ¿qué es esto? Es el mecanismo de legítima defensa económica de la UE. Es decir, permite y permitirá, si se pone en marcha, que Europa responda a una presión extranjera. Y aquí, como ya lo has entendido, se trata de la de Estados Unidos, y esto golpeando directamente la economía adversa hasta que la coerción, la presión también cesen. Y si esta arma se dirigiera contra Estados Unidos, las consecuencias serían y potencialmente serían mayores. Entonces, ¿qué implica esto potencialmente? Es decir, podríamos tener un acceso restringido de las empresas estadounidenses al mercado europeo. También podríamos ver acciones dirigidas específicamente contra los bancos estadounidenses. Igualmente, podríamos tener medidas contra las empresas estadounidenses de Big Data. Así que todo esto hace que la situación sea aún más explosiva. Lo que hace que la situación sea aún más explosiva es que este instrumento nunca se ha utilizado en toda la historia de la Unión Europea. Si Europa pulsa ese simple botón, entraremos en una verdadera guerra comercial y esta vez será estructurada. Evidentemente, este tipo de clima afecta directamente a los mercados de riesgo. Cuanto más aumentan las tensiones, más buscan los inversores reducir su exposición, lo que puede pesar sobre los mercados activos, acciones y provocar volatilidad en el ámbito de las criptomonedas. Y ya lo sabes, en cada episodio de Incertidumbre Geopolítica volvemos a ver el mismo escenario clásico. Los metales preciosos despegan como un cohete. Lo vimos instantáneamente cuando Bitcoin corrigió y con el aumento de las tensiones entre Estados Unidos y Europa en torno a la cuestión de Groenlandia, el oro y la plata reaccionaron de inmediato y marcan nuevos máximos históricos. Y este impulso, que es perfectamente un movimiento de risk-off, significa que los inversores reducen su exposición a activos de riesgo como las acciones o las criptomonedas y se refugian normalmente y de manera natural en lo que consideran valores seguros. Y mientras Bitcoin y los mercados de acciones corregían, los metales fueron los primeros en absorber la demanda de protección. Y en la apertura del mercado hoy, el oro alcanzó los $4.690 y la plata los $94. Así que es una reacción sumamente clásica en un contexto de tensión comercial. Y eso es a nivel global, un contexto también de incertidumbre que se multiplica y donde los flujos de hecho se reorientan instantáneamente hacia activos considerados esta vez defensivos. Y es que, en todo caso, es la pregunta que me hago, y quizás la pregunta que hay que hacerse. ¿La influencia de Donald Trump realmente va a continuar?
va a impactar tan fuertemente a los mercados como lo vimos en 2025? Para algunos actores, al menos de la industria, la respuesta es claramente no, porque según Yat Siu, que es el cofundador de Animoca Brands, el momento Trump, el momento de la cripto ya terminó, porque él explica, y es interesante, que el mercado apostó demasiado por la dimensión política. El año pasado, es decir, 2025, y toda la narrativa se basaba en la idea de que 2025 sería el año de Trump, el año de la investidura. Entonces él llegaba en enero de 2025, te recuerdo, y se suponía que eso impulsaría el sector y el sector cripto específicamente, gracias precisamente a posturas pro cripto. Pero en la práctica, ¿qué pasó? Toda esa agitación en torno a los anuncios, los discursos, las tasas o incluso las sanciones realmente no produjo o nunca produjo de verdad los resultados esperados en los precios. Y según él, hubo un gran error del mercado que fue comportarse como si las criptomonedas fueran la principal prioridad de la agenda política. Tú me dirás si estás de acuerdo con él, pero el resultado es que muchos traders cayeron en la trampa de movimientos basados en ruido mediático en lugar de en los fundamentales. Y es ahí donde su análisis se vuelve interesante para 2026, porque afirma que ese nuevo año ya no será una cuestión de narrativa política, será más bien un año de verdadera utilidad en el que podremos tener conformidad regulatoria y también presenciaremos entradas progresivas de instituciones. ¿Hacia productos concretos? Esta vez sí. En otras palabras, el mercado ahora quiere pruebas, quiere casos de uso, quiere flujos reales y no quiere promesas. Y si 2025 estuvo dominado por la política, 2026 sí podría estar dominado por la construcción. Y eso es un cambio de paradigma mayor que puede modificar totalmente la manera en que la cripto evolucionará en los próximos meses. Y algo importante, mientras los mercados precisamente intentan digerir toda esta volatilidad geopolítica, también tenemos todo un contexto que se está reconfigurando del lado de los flujos on-chain. Y quería hablarte de eso. Porque según los datos de Crypto Quantity, los mayores poseedores de Bitcoin están empezando claramente a levantar el pie del acelerador. Y entonces tenemos a las ballenas, y es un indicador que vigilo especialmente, tenemos a las ballenas más grandes que se están mostrando mucho más prudentes, mientras que ahora son los poseedores llamados intermedios, quienes alimentan la mayor parte de la actividad en Binance específicamente. Y este tipo de comportamiento, este cambio de actitud, es típico de hecho de las fases de incertidumbre, porque hay carteras muy grandes que prefieren esperar a que precisamente se asiente el polvo antes de retomar movimientos significativos. Y me parece que eso es bastante inteligente. Por el contrario, también tenemos lo que llamamos holders de tamaño medio, es decir, poseedores, inversores intermedios que suelen aprovechar estas fluctuaciones para ajustar su posición. Entonces, no es necesariamente bajista en sí mismo, pero confirma que las ballenas siguen en modo observación por el momento, mientras la situación política y macroeconómica no se estabilice, para potencialmente volver más adelante en cuanto tengan elementos desencadenantes de confirmación. En fin, era muy importante y muy interesante hablar de lo que está ocurriendo hoy en términos de macroeconomía y geopolítica. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que también amenaza a los mercados hoy en día? Quería hablarte de eso, así que no dudes en decirme lo que piensas en los comentarios. Te dejo aquí con el video que te habla un poco más sobre el club del que ya te he hablado. Como introducción al live excepcional de este jueves a las 21 horas, quizás te parezca abstracto, quizás te resulte confuso, ¿qué hay en el club? Te dejo aquí este video de 30 minutos que te lo explica de la A a la Z. ¿Qué está pasando en el club? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos cambiando mentalidades? ¿Cómo estamos cambiando carteras? ¿Cómo estamos cambiando la visión de la inversión? Con todo mi equipo, porque no estoy sola. Y si estás interesado en este evento en vivo excepcional, que es de suma importancia, te dejo que te presentes ahora mismo. Nos vemos mañana en el próximo video. Hasta entonces, cuídense. Hola.